conectan de este medio en las horas de la mañana, en día domingo. Hoy es 5 de marzo del año 2023, 5783 en el año hebreo. Estamos en el mes de Adar, prácticamente a un mes de que sea la fiesta de Pesa, exactamente en un mes, el 6 de abril, en el calendario grecorromano nuestro, estaremos en la fiesta de Pesa, así que muy pronto, en unos 15 días, estaremos ya iniciando el año bíblico. El año bíblico estará iniciando en 15 días. Bienvenidos a todos. También a los que ven este video posteriormente, les mandamos también un saludo fraternal. La porción de esta semana en nuestra escritura, en la Biblia, la encontramos en Éxodo capítulo 28. En Éxodo capítulo 28 al 30 encontramos algo bien interesante y son las vestiduras sacerdotales. Hay una descripción bien detallada acerca de lo que tenían que usar los sacerdotes. Hoy vamos a ver algo acerca de ello, y vamos a entrarnos en algunos de los detalles que traen las vestiduras sacerdotales. Como vemos en la escritura, y arranca el capítulo 28. Dice el Señor: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos. Aarón y sus hijos iban a ser los sacerdotes. Allá en el santuario que vimos en la clase anterior, solo podían ministrar desde el altar de los sacrificios hacia el tabernáculo, lugar santo, solo Aarón y sus hijos. Esto quiere decir que aunque todos los levitas estaban llamados a ayudar, ¿cierto? A tener parte en el santuario. Más adelante vemos en el tiempo de David que algunos levitas eran los cantores, otros eran los encargados de preparar algunas de las cosas específicas del santuario, toda la tribu de Leví, pero solo una familia de Leví, es decir, Aarón y su descendencia, serían los sacerdotes, dice la escritura, para siempre. Dice el versículo 30 que siempre Aarón, siempre sería Aarón el que estaría delante del Señor, él y sus hijos. Quiere decir que los sacerdotes eran levitas, siempre eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Así que aquí el Señor escogió a Aarón, dice la escritura, escogió a Aarón y a sus hijos para que sean sacerdotes, dice el versículo 1. Y asimismo a sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Y dice el versículo 2, que harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano para honra y hermosura. Muy interesante la forma en que comienza aquí hablando el Señor, que las vestiduras iban a ser para honra y hermosura. Quiere decir que Aarón, como sacerdote, no podía presentarse de cualquier manera, con cualquier tipo de ropa. Hoy yo me he puesto la mejor ropa que tengo, como se dan cuenta, precisamente por este tema. Aarón y sus hijos no podían presentarse con cualquier ropa, sino solamente con las vestiduras sacerdotales podía presentarse a Aarón. Hay algo muy interesante en la vestidura que nos habla la escritura. Vamos a entrarnos un poco, dado que el tema es bastante extenso, acerca de el significado de las vestiduras que trae la escritura, y vamos a llegar hasta las vestiduras sacerdotales. Encontramos en la escritura que nuestros primeros padres, Adán y Eva, que fueron creados por el Señor y puestos allí en el jardín del Edén, como ya lo hemos visto anteriormente, dice Génesis 2:25, que estaban, tanto Adán y Java, o Eva, como es traducido, estaban desnudos y no se avergonzaban. Nuestros primeros padres, allá en la creación, estaban desnudos y no se avergonzaban. Es decir, que no tenían un vestido, no tenían en su cabeza ese pensamiento de la vergüenza, no habían caído en pecado, por lo tanto, no tienen en su cabeza
el sentido de la vergüenza y por lo tanto no se avergonzaban de estar desnudos. En el capítulo 3 de Génesis nos muestra que nuestros primeros padres caen en pecado. eh, Caen en pecado. Dice la escritura que ellos en el versículo 7 del capítulo 3 que fueron abiertos sus ojos después de participar del pecado, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Solo fue hasta después del pecado, antes no existía ese sentimiento de vergüenza de la desnudez. eh, Fue hasta después del pecado, dice que fueron abiertos los ojos de ellos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, dice la escritura, cosieron, la mejor traducción sería unos cinturones, diríamos en otras versiones unos taparrabos, ¿cierto? Como como nuestros antepasados, unos cinturones, la Reina Valera dice delantales de higuera, es decir, cogieron hojas de higuera, hojas de higos, las cosieron entre ellos y se vistieron. Es decir, trataron por sus propios medios de tapar la vergüenza de su desnudez. Desde aquí en adelante, el hombre empieza a usar un vestido que el vestido va a reflejar lo que él es, ¿sí? Realmente, pues, nuestro vestido refleja lo que somos, y por eso en la escritura se utiliza mucho el símbolo del vestido para reflejar el carácter. Finalmente, vemos que Adán y Java, en el versículo 21 del capítulo 3 de Génesis, eh, ellos fueron alejados del jardín del Edén y dice la escritura que Dios fue el mismo Elohim quien hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Eterno, si nos vamos al original, dice claramente así, túnicas de pieles o vestidos de piel. Aquí hay varias interpretaciones. En nuestro mundo cristiano es como en la imagen, lo podemos ver allí, eh, que interpretamos que fueron túnicas de algún animal que se sacrificó allí. Tiene mucho sentido porque ese sacrificio del animal iba a reflejar esa limpieza o ese perdón que el Señor iba a ofrecer y más tarde a través del Mesías Yeshua y con la piel del animal vistió, dice el versículo, Adán y Java. Esa es una de las interpretaciones, por supuesto que hay más interpretaciones que encontramos en la literatura con respecto a este punto. Así que Adán y Java fueron vestidos, finalmente fue el mismo Eterno quien los vistió. Más adelante encontramos otras referencias. Por ejemplo, vemos que Jacob usó las vestiduras de su hermano Saúl para presentarse delante de su padre Isaac y forjar un engaño. Vemos aquí un ejemplo que conocemos muy bien, que Jacob o Israel amaba a Joseph, a su hijo, el primogénito de la mujer amada, y dice que como lo tuvo en su vejez, le mandó confeccionar una túnica muy elegante, dice en esta versión, nueva versión internacional. En la versión, si nos vamos a la Biblia paralela, dice una túnica de mangas largas, o sea, era una túnica de mangas largas, o una túnica diversa, traducida en la Reina Valera como de diversos colores. Bueno, era una túnica especial, una túnica muy elegante, diferente a las que tenían. Eso, cuando una persona vestía de una manera diferente, le daba una posición diferente. Por ejemplo, el rey utilizaba vestido de lino finísimo o lino fino, dándole una posición. De hecho, esos linos, por ejemplo, de púrpura, era muy difícil o era muy costoso la confección porque tenía un proceso muy elaborado. Inclusive algunos utilizaban a algunos crustáceos o caracoles para poder confeccionar o generar ese tinte. Así que era muy costoso ciertos vestidos
vestirse de una manera elegante, como era tan costoso en aquel momento, implicaba una posición. Eh, Veo más tarde que los hermanos de Joseph, llenos de envidia, eh, dice la escritura ese mismo libro de Génesis, en el capítulo 37, finalizando, en el versículo 31 dice que tomaron ellos esa túnica elegante, degollaron un cabrito y tiñeron la túnica con la sangre. Y esa la enviaron y la trajeron a su padre y le dijeron, esto hemos hallado. Por supuesto, los hermanos habían vendido a Joseph a Egipto y quisieron lavarse sus manos, encontrar una solución al problema que habían hecho y poder terminar con ello. Conocedores, o más bien no conocedores, de que estaban haciendo un símbolo mesiánico al untar esa túnica con sangre. Más adelante un símbolo de la túnica que también se untó de sangre debido al sufrimiento de nuestro Mesías Yeshua. Hemos hablado bastante de la conexión que hay entre Joseph y Yeshua. Ahora, encontramos en este capítulo que estamos viendo del Éxodo al sumo sacerdote que se tiene que vestir de una ropa especial. Nuevamente, el Señor dice en el capítulo 28 de Éxodo, para honra y para hermosura. Aquí vemos las vestiduras sacerdotales, un ejemplo de ellas. Vemos al sacerdote, esta era la vestidura sacerdotal, esta es muy importante, la que están viendo hacia la izquierda. Los hijos de Aarón vestían de esa manera con su vestidura de lino blanco hasta los pies. Ellos ministraban en el altar, en el lugar santo, tenían funciones en la mesa de los panes, en prender las luminarias de la menorá o del candelabro todas las noches y del altar del incienso. Aarón como sumo sacerdote y de allí en adelante, quien iba a ser el sumo sacerdote, aparte de estas vestiduras, porque esto estaba debajo de sus ropas, vestía otras vestiduras adicionales, ¿cierto? Como el efod, la túnica azul que ustedes ven al fondo, una túnica de una sola costura, y en la parte de abajo tenía alternadas una campanilla de oro y una granada. La granada era o es una fruta procedente de Israel, eh, muy rica de muchos minerales, tiene una cantidad de semillas, de hecho algunos dicen que son 613 semillas como los mitzvot o los mandamientos que hay en la Torá. Tenía también el manto del efod, ese manto muy interesante que era cosido, ya vamos a ver un video de ello, de azul, púrpura y carmesí y oro, que estaba delante de él y estaba unido con cordones de azul al pectoral. En ese pectoral tenía 12 piedras preciosas, ya vamos a verlas. En cada una de esas 12 piedras preciosas estaba escrito en hebreo el nombre de cada una de las tribus de Israel. Él llevaba en su pecho delante del Señor cuando se presentaba el nombre de las 12 tribus de Israel y tenía dos sombreras, como vemos aquí, esas dos sombreras también hechas de piedra preciosa, ya vamos a ver esa piedra preciosa, e inscritas en las piedras estaban también 6 nombres de las tribus de Israel y las otras 6 tribus en su otro hombro, de manera que él llevaba sobre sus hombros, llevaba al pueblo. Muy interesante el símbolo de que él llevó en sus hombros a todo el pueblo de Israel. Y en la parte superior tenía una mitra, como lo vemos aquí y en este sector, la mitra que llevaba el sacerdote. Y justo debajo de la mitra estaba una lámina de oro con una inscripción que decía Santidad a Adonai. Ahí estaba el nombre del Eterno, Yud-Hei Bab-Hei, estaba escrito en la frente del sacerdote. Era una vestidura muy interesante. Esto es diseño de Dios. Esto que están viendo aquí, el mismo Dios diseñó esta vestidura
sacerdotal, la cual tenía una función específica para ser un intercesor. El sacerdote iba a ser un intercesor entre el pueblo y el Eterno. El sumo sacerdote siempre se vestía de esta manera, con estas vestiduras, excepto un día. Solo un día no podía llevar esta vestidura y es en el Yom Kippur, el día de expiación, el día 10 del mes séptimo, el sacerdote se quitaba todas las vestiduras y se quedaba así como lo ven en la izquierda, solamente con su traje de lino blanco, es decir, sin lo demás que le daba una hermosura, un esplendor, se presentaba de la manera más sencilla para ministrar en el lugar santísimo. En el lugar santísimo, él no entraba con esta vestidura, de la manera que cuando vemos imágenes en internet del sumo sacerdote con esta vestidura ministrando en el lugar santísimo, es un error, porque el sumo sacerdote vestía de esta manera en el Yom Kippur, en el lugar santísimo. Y eso nos hace pensar en la visión que tuvo Juan, el discípulo, y que escribió en el libro, en Apocalipsis 1, cuando él dice que estaba en la isla de Patmos, en el capítulo 1 de Apocalipsis, que estaba en el Espíritu en el día del Señor, una alusión al Yom Kippur, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que tiene mucho que ver con el Yom Kippur, y decía, yo soy la Aleph y la Taf, traducido como el alfa y el omega, el primero y el último. Versículo 12, me volví, dice Juan, para ver quién era el que hablaba conmigo, y vi 7 candeleros de oro, en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Allí estaba, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. En la traducción es lino, es decir, Juan vio al sumo sacerdote, al sumo Cohen, en el lugar santísimo, en el cielo, es decir, a Yeshua ministrando allí, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies. Es decir, Yeshua ministra con la ropa que utilizaba el sumo sacerdote en el Yom Kippur. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como lana blanca, como nieve, sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Cuando le vi, dice él, caí como muerto a sus pies. Y él me dice, no temas, versículo 17, yo soy el primero y yo soy último. Así que Yeshua, como lo vamos a leer en Hebreos, Yeshua entró, después de su muerte, entró en el lugar santísimo y ministra, por supuesto, como lo hacía el sumo sacerdote. Ya Yeshua no lo hace en el orden de los hijos de Aarón, porque Yeshua no es de la tribu de Leví, sino según otro orden, según el orden de Melquisedec, como lo muestra Hebreos. Ese es otro tema. Hebreos, Salmos muestran que el Eterno juró sobre el que hizo juramento, que es sobre su hijo, que sería para siempre sacerdote del orden de Melquisedec. De esa manera, Yeshua ministra en el lugar santísimo, donde Aarón no puede ministrar. Dice el mismo Hebreos que Yeshua tampoco podía ministrar aquí. Yeshua en la tierra no pudo pasar del altar porque no era su jurisdicción. Él es del orden de Melquisedec, que es el título que significa rey de justicia, Malki, rey, Sedec, justicia, y ministra en el cielo. Su jurisdicción es en el santuario celestial, donde él ministra, dice el Señor, con juramento. Aunque el sacerdocio de Aarón y sus hijos, de acuerdo a la escritura, es para siempre, el sacerdote de Yeshua fue hecho con juramento. Por lo tanto, es el ministro perfecto para limpiar nuestros pecados. Dado que el mismo Hebreos dice que estos sacerdotes, ese sacerdocio no podría traer la perfección. Ese sacerdocio no traía la perfección, no podía
salvar de los pecados de muerte que aparecen en la escritura. No se podían, solo les esperaba la muerte a quienes cometían esos pecados de muerte, como la idolatría, como el bestialismo, como algunas prácticas sexuales, como el homicidio, entre otras, solo le esperaba la muerte, pero siempre existió la gracia. Y Yeshua vino a salvarnos. Fue el sacrificio perfecto y con su propia sangre entró en el lugar santísimo. Vamos a ver aquí un video de las vestiduras sacerdotales. Voy a dejar de compartir para volver a compartir con sonido para que podamos compartir toda mi pantalla. A ver si de esta manera podemos... Ahí sigo compartiendo, sí, ya vi que sigo compartiendo. Bueno, si no escuchan, me avisan. Y harás que se acerquen a ti a Aarón tu hermano y sus hijos con él, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Y harás vestiduras sagradas a Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Las vestiduras que harán son estas: el pectoral y el efod, y el manto, y la túnica bordada, la mitra y una faja. Hagan, pues, las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, a fin de que sean mis sacerdotes. Y harán el efod de oro, y azul, y púrpura, y carmesí, y lino torcido, de obra primorosa. Tendrá 2 sombreras que se junten a sus 2 extremos, y así se juntará. Y la hechura primorosa del cinto que está sobre el efod será de la misma obra de una sola pieza, de oro, y azul, y púrpura, y carmesí, y lino fino torcido. Y tomarás 2 piedras de ónice, y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de sus nombres en una piedra, y los otros 6 nombres en la otra piedra, conforme al orden de nacimiento de ellos. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar aquellas 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel. Les harás alrededor engastes de oro. Y pondrás aquellas 2 piedras sobre las hombreras del efod, como piedras recordatorias para los hijos de Israel. Así Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre sus 2 hombros, como un recordatorio. Harás pues engastes de oro, y 2 cadenillas de oro puro. Las harás en forma de trenza, y fijarás las cadenillas en forma de trenza en los engastes. Harás asimismo el pectoral del juicio de obra primorosa. Lo harás conforme a la obra del efod, de oro, y azul, y púrpura, y carmesí, y lino torcido. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho, y lo llenarás de pedrería con 4 hileras de piedras. Una hilera con una piedra sárdica, un topacio y una esmeralda. Esta será la primera hilera. La segunda hilera, una turquesa, un zafiro y un diamante. La tercera hilera, un ópalo, un ágata y una amatista. Y la cuarta hilera, un berilo, un ónice y un jaspe. Estarán montadas en sus engastes de oro. Y serán aquellas piedras, según los nombres de los hijos de Israel, 12, según sus nombres, como grabados de sello, cada una con su nombre, serán según las 12 tribus. Harás también en el pectoral cadenillas en forma de trenzas, de oro puro, y harás en el pectoral 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral. Y pondrás las 2 cadenillas de oro en los 2 anillos, a los 2 extremos del pectoral. Y pondrás los 2 extremos de las 2 cadenillas sobre los 2 engastes, y las pondrás en las hombreras del efod en la parte delantera. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás a los 2 extremos del pectoral en el borde que está en la parte interior del efod.
Harás asimismo 2 anillos de oro, los cuales pondrás en la parte delantera debajo de las 2 hombreras del ephod, delante de su unión, sobre el cinto del ephod. Y atarán el pectoral por sus anillos a los anillos del ephod con un cordón de azul, para que esté sobre el cinto del ephod y no se separe el pectoral del ephod. Y llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio sobre su corazón, cuando entre en el santuario, como recordatorio delante de Jehová continuamente. Y pondrás en el pectoral del juicio el Urim y el Tumín, para que estén sobre el corazón de Aarón, cuando entre delante de Jehová. Y Aarón llevará el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová de continuo. Harás el manto del ephod todo de azul, y en su centro, arriba, habrá una abertura, la cual tendrá un borde alrededor, obra de tejedor, como el cuello de una cota de malla, para que no se rompa. Y abajo, en su borde inferior, harás granadas de azul, y púrpura y carmesí, alrededor del borde, y entre ellas y alrededor del borde pondrás campanillas de oro. Una campanilla de oro y una granada, una campanilla de oro y una granada alrededor de todo el borde del manto. Y Aarón se lo pondrá cuando ministre, y se oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga, para que no muera. Harás además una lámina de oro puro, y grabarás en ella, como las grabaduras de un sello, Santidad a Jehová. Y la sujetarás con un cordón azul, y estará sobre la mitra. Por la parte delantera de la mitra estará. Y estará sobre la frente de Aarón, y llevará Aarón la culpabilidad de las cosas santas que los hijos de Israel hayan consagrado en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente, para que hallen gracia delante de Jehová. Y bordarás una túnica de lino, y harás una mitra de lino fino. Harás también una faja de obra de bordador. Y para los hijos de Aarón harás túnicas. También les harás fajas y les harás tiaras para honra y hermosura. Y con ellas vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él. Y los ungirás y los consagrarás y santificarás, para que sean mis sacerdotes. Y les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez. Llegarán desde los lomos hasta los muslos. Y los llevarán puestos a Aarón y sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el lugar santo, para que no incurran en culpa y mueran. Es estatuto perpetuo para él y para su descendencia después de él. Como pudimos ver allí, las vestiduras sacerdotales eran espléndidas. Ahí vimos el detalle de las vestiduras, a, a tal punto que dice la historia que Alejandro Magno, cuando vio al sumo sacerdote en su tiempo, quedó estupefacto, porque pues él estaba conquistando precisamente todas las tierras, pero él quedó estupefacto al ver la majestad de lo que reflejaban estas ropas del sumo sacerdote, que tenían una misión en sí. Hay algo interesante que nos habla el capítulo 2 de Éxodo, y es que estas vestiduras deberían ser para honra y hermosura. Es decir, aparte que había una hermosura por fuera, que tenía unos símbolos muy preciosos que no alcanzaríamos a verlos todos, era para honra. Es decir, su interior era lo más importante, su carácter. Simplemente las vestiduras iban a reflejar lo que estaba por dentro de sus corazones. El Señor nos ha llamado a nosotros, como está en Éxodo, y también Pedro lo menciona, a ser un reino de sacerdotes. Y también nos pide lo mismo, que nuestro interior sea lo más importante. El exterior solo va a ser un reflejo de lo que somos, pero el Eterno, como le dijo al profeta Samuel cuando iba a escoger a David como rey, el Eterno mira
el corazón. El Eterno no se fija en la apariencia, el Eterno mira el corazón. Lo demás es un exterior, es lo que vemos con nuestros ojos, pero el Señor va más allá. Él mira el corazón. Generalmente, la codicia de los ojos, como se muestra en la 10ª palabra de las 10 escritas en las tablas, no codiciar la casa, ni la mujer, ni el buey, ni el asno, ni nada de su prójimo, generalmente entra por los ojos. La codicia viene por los ojos, pero el Señor nos invita a que escuchemos, a que Shema, que lo que escuchemos sea lo espiritual. Por eso nos pide que nos centremos en las cosas más importantes, en las cosas que no se ven, porque nuestros ojos a veces se dejan llevar por la hermosura. Eso le pasó a Alejandro Magno. El Señor quiere que veamos el corazón. Aquí vemos cada una de las partes de las vestiduras sacerdotales que tenía y que fueron ordenadas por el Señor. Vemos en la parte superior, aquí está la mitra. Allí la vieron en el video, la mitra. Allí aparece todo en Éxodo capítulo 28. En el versículo 37, bueno, a partir del versículo 36, harás además una lámina de oro, ahí está la lámina de oro, y grabarás en ella, como grabadura de sello, santidad a Adonai. Ahí vieron el nombre del Eterno en el video que acabamos de ver. Y la pondrás con un cordón azul y estará sobre la mitra. La mitra es la parte blanca, ¿cierto? El cinto que está encima de la cabeza. Esa es la mitra. Dice, y estará sobre la frente de Aarón y llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas que los hijos de Israel hubieran consagrado en todas sus santas ofrendas, y sobre su frente estará continuamente para que obtengan ¿qué? Gracia. Es decir, Aarón llevaba esto como un símbolo de la gracia del Señor. Dice gracia delante del Señor. En nuestro mundo cristiano, hemos escuchado muchas veces que antes de que Yeshua estuviera sobre la tierra e hiciera su sacrificio, no existía la gracia, y que solo fue hasta después de su sacrificio que vino el tiempo de la gracia. Eso es un mal concepto, porque encontramos en la escritura, desde el mismo ropaje, aquí en la mitra y en la lámina que lleva el sacerdote, que el llevarlo sobre su frente y el llevar la mitra en su cabeza era un símbolo de que el Señor daba gracia abundante. Y lo hemos reflejado. Tenemos casos en la escritura donde el Eterno extendió su gracia. Por ejemplo, David, cuando cometió un homicidio y cometió adulterio, de acuerdo a la Torá, él merecía la muerte. No había sacrificio de animales que él podía ofrecer para salvar su vida. Pero David se arrepintió, como lo vemos en la escritura y en los salmos que él escribe, se arrepintió en su corazón, y la gracia del Señor le fue extendida. De hecho, el profeta Natán le dijo, el Señor te ha perdonado, no morirás. Otro ejemplo que vemos en la escritura es con los habitantes de Nínive. De acuerdo a la escritura y en el libro de Jonás, ellos merecían la muerte porque habían cometido pecados de muerte, de acuerdo a la Torá. Finalmente vemos que aunque Jonás trata de escabullirse, da su mensaje de que la ciudad será destruida en 40 días, y toda la ciudad, desde el rey hasta el más bajo, se arrepintieron, hicieron símbolos de arrepentimiento, se vistieron ropas de silicio, o sea, cambiaron su ropaje normal por ropas de silicio, que era un símbolo del arrepentimiento, de que no merecían nada, y el Señor extendió su gracia y los perdonó. Quiere decir que la gracia ha existido siempre. La gracia y la Torá, lo que llamamos en el cristianismo la ley, siempre han existido antes de Yeshua, y después de Yeshua, por supuesto, la gracia continúa, lo vemos claramente, pero también su Torá, porque él mismo lo dijo, no he venido
a cambiar la Torá y los profetas. He venido a cumplirlas hasta que pase el cielo y la tierra. Ni una yud, ni una jota, ni una tilde pasará de esta Torá. Quiere decir que la ley, la Torá y la gracia, las que se besaron, ¿cierto? En el madero, la misericordia y la justicia que se besaron en el madero, siempre han existido y después de Yeshua han seguido existiendo, y eso lo vemos aquí en las ropas sacerdotales. Aquí vemos las sombreras en Éxodo capítulo 28, allí vemos el versículo 7, dice, tendrá dos extremas que se junten a sus dos extremos y así se juntarán. El versículo 9, tomará dos piedras de ónice. Las dos piedras que estaban en sus hombros eran piedras de ónice y en ellas estaban grabados los nombres de los hijos de Israel. 6 en una piedra y 6 en la otra piedra, conforme al orden del nacimiento. De obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las dos piedras y besarás engastes de oro. Bien interesante cómo termina este versículo 12. Para piedras memoriales a los hijos de Israel. Aarón llevará los nombres de ellos delante de Adonai sobre sus hombros por memorial. Él llevaba en sus hombros, dice la escritura, a los hijos de Israel. Eso me recuerda que también Israel, cuando sale de Egipto en la noche de Pesa, la noche que de acuerdo a la escritura debemos guardar como memorial, también cargaron en sus hombros la masa sin leudar, una masa sin leudar sobre sus hombros, porque pues no alcanzaron a prepararla, la llevaron sobre sus hombros. También hubo otro, más adelante, nuestro Mesías Yeshua, que cargó en sus hombros un madero. Él cargó, y allí simbólicamente estaba cargando, así como el sacerdote cargaba en sus hombros a los hijos de Israel, Yeshua también cargó el madero en sus hombros. Nos cargó a todos quienes somos Israel, en sus hombros para darnos salvación. Aquí encontramos también el Urim y el Tumim, que son de esas cosas más interesantes y que poco se muestra en la escritura exactamente cómo eran. Dice Éxodo 28:30, que pondrás en el pectoral, o sea, dentro del pectoral no se veían, así como lo vimos en el video, el Urim y el Tumim. Algunos, como lo vimos en el video, lo interpretan como si fueran dos piedras, tiene mucha lógica. Otros dicen que eran rollos, pequeños rollos que se ponían dentro del pectoral. Fíjense la función, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Adonai, cuando él se presentaba en el lugar santo, allí donde el Señor le hablaba, dice, cuando estén delante de Adonai, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Adonai. El Urim y el Tumim vemos más adelante, por ejemplo, cuando David consulta al Señor a través del sacerdote, el Urim y el Tumim le indicaban la voluntad del Señor. Quiere decir que lo que no está escrito en la escritura, lo que no sabían qué hacer, como cuando ahora, hoy en día, en la oración modelo de Yeshua, le decimos, Señor, hágase tu voluntad. Eh, el Señor, vamos a silenciar aquí, perfecto. El Señor, le pedimos al Señor que nos muestre su voluntad. Cuando queremos tomar una decisión importante en nuestra vida, pues vamos al Señor y le pedimos que nos muestre su voluntad. Inclusive podemos hacer lo que hizo Gedeón y otros poniendo pruebas para que el Señor nos muestre a través de las pruebas. El Urim y el Tumim servían para que el Señor dijera sí o no de acuerdo a algún asunto. ¿Deben ir a la batalla o no deben ir a la batalla? Era algo muy interesante, obviamente tenía un gran significado y el Señor mostraba allí la voluntad sobre alguna decisión en particular. Eso más tarde fue copiado y hoy lo conocemos como la tabla Ouija, que a través de una tabla también las personas se comunican con seres espirituales o demonios para que les muestre su voluntad sobre algún asunto. El Señor claramente ya había diseñado un plan donde él iba a mostrar su voluntad. Tenemos también aquí los calzoncillos de lino, como lo vimos en el video, en el capítulo 28:42, dice, les harás calzoncillos de lino para cubrir su desnudez.
serán desde los lomos hasta los muslos. ¿Por qué? Porque como los sacerdotes debían subir al altar a través de unas gradas, perdón, a través de una rampa, no unas gradas, sino a través de una rampa, subir al altar, especialmente en la época del templo, era una parte alta y podía verse su desnudez. Así que el Señor los cubrió. Eso hacía una diferencia radical con los altares de sacrificios de pueblos paganos, donde no eran rampas, sino eran gradas y no usaban interiores. Por supuesto que el culto rondaba en torno a prácticas sexuales. Sacerdotes y sacerdotisas practicaban estas prácticas sexuales con quienes iban allí. Era totalmente contrario a lo que el Señor le estaba mostrando aquí a su pueblo. Así que el Señor hacía distinción entre lo sagrado y lo profano, que es lo que decimos cuando acaba el Shabbat, ¿no? Tú que haces distinción entre el séptimo día y los 6 días de la semana, entre lo sagrado y lo profano, entre la luz y la oscuridad, y eso decimos cuando apagamos la vela. El Señor hace distinción y aquí lo vemos claramente. Las prácticas paganas, por supuesto, eran atractivas a los ojos y muchos se desviaban hacia allá, pero el Señor aquí quería hacer una distinción, incluyendo este atuendo de los calzoncillos de lino que utilizaba el sacerdote. Tenía también un cinto de obra primorosa, es decir, estaba hecho igual que el manto del efod, de azul, púrpura, carmesí y oro. Son colores muy interesantes. Haríamos una clase completa para ello, hablando del azul, ese azul que vieron Moisés, Aarón y sus hijos cuando vieron el trono de Dios y vieron un azul. Para ver, cuando vieron su trono, vieron un azul allí, símbolo del trono, por supuesto, un rojo y carmesí, símbolo de la sangre derramada para limpieza de pecados durante la estancia del santuario, más adelante en el templo. Yeshua, más adelante, símbolo, su sangre símbolo de este púrpura y carmesí. Y el oro, que significaba la realeza que tenía el sacerdote. Nosotros tenemos un sumo sacerdote que además es rey, que es Yeshua. El oro es símbolo de aquello. Tenemos también el efod, de acuerdo a la escritura, ahí en Éxodo 28, 5 y 7, ahí están los colores que acabamos de hablar: oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido, y de obra primorosa debía hacerse este. Y el manto blanco que estaba por debajo, que usaban todos los sacerdotes, incluyendo al sacerdote, al sumo sacerdote o el sumo Cohen en hebreo, el pectoral del juicio. Allí lo vimos en el video, las 12 piedras preciosas que se muestran también en Apocalipsis, cuando se habla de la Nueva Jerusalén, la santa ciudad que desciende del cielo. En el final tiene también estas piedras preciosas, que son símbolo de cada uno. Somos piedras preciosas, dice el Señor, delante de él. Somos piedras preciosas. Y tenía también el cinto de lino torcido, el manto del efod, lo vimos allí, de color azul. Este manto del efod tiene algo muy interesante. Versículo 31, harás el manto del efod todo de azul, y en medio de él, por arriba, habrá una abertura. Se refiere a esta abertura, la cual tendrá un borde alrededor de obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Esto es muy interesante. La túnica azul de sacerdote, se le hacía aquí un refuerzo en el cuello para que no se rompiera. Eso tiene un significado mesiánico, ya lo vamos a ver. Y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura y carmesí alrededor, y venían las famosas campanillas de oro que estaban intercaladas con granadas de azul, púrpura y carmesí. Hay un significado precioso que vemos aquí a través de nuestro Mesías. Lo primero es que, así como el sacerdote llevaba las 2 piedras de ónice, y en las piedras de ónice estaban inscritos los nombres de los hijos de Israel, del cual tú y yo hacemos parte. Dice Apocalipsis que habrá 12 puertas de la ciudad para poder entrar.
Así que solo Israel será salvo, dice la Escritura. Por supuesto que sabemos que nosotros, quienes creemos en el Mesías y aceptamos su sacrificio expiatorio, somos injertados en el olivo natural, es decir, somos también Israel. Yeshua llevó, dice 1 Pedro 2:24, él mismo llevó en su cuerpo el madero. Dice, llevó al madero nuestros pecados. Él llevó en su hombro el madero. ¿Para que qué? Para que nosotros, tú y yo, esa es la invitación, muramos al pecado. El Señor quiere que nosotros, así como Él ya lo cargó el pecado, quiere que nosotros dejemos el pecado. Es el mismo Pablo que dejemos el pecado, dejemos las cosas que nos atan a este mundo. En Romanos 12 dice que renovemos nuestra mente. Renovados, dice Él, nuestra mente y vivamos, dice Pedro, vivamos para la justicia. Esa es la invitación que el Señor nos hace. Muere al pecado, deja el pecado, eso que te ata atrás, eso que está en contra de la escritura, de la que tú vas, que el Señor, la carta de amor que el mismo novio nos dejó, y vivamos para la justicia. Por sus heridas, haciendo referencia a Isaías 53, por sus heridas, por sus llagas, ustedes han sido sanados. El Señor llevó sobre su hombro también los pecados de Israel. Él se presentó y llevó los pecados de Israel, de tú y yo, para que nosotros vivamos hoy a la justicia. La segunda comparación está en Juan, finalizando el libro de Juan, capítulo 19, versículo 23 al 24, en el momento de la crucifixión. Dice la escritura que tomaron su manto, es decir, el talit, el manto con el que nos cubrimos para orar, y ese fue partido en 4 piezas, una para cada uno de ellos, es decir, habían 4 soldados allí. Y dice que también tomaron la túnica, la cual no tenía costura, sino que era de una sola pieza, es decir, era semejante al efod, a la túnica azul del efod, que era de una sola pieza, era también el vestido de Yeshua tejida de arriba hacia abajo. Y ellos dijeron, no la dividamos. Leímos en Éxodo 28 que el tejido que tenía en el cuello el manto del efod del sacerdote estaba hecho para que no se rompiera. Eso era una profecía. El efod del sacerdote no debía romperse nunca. Es decir, el sacerdote de hecho nunca podía rasgarse las vestiduras en símbolo de duelo, como lo hacía el resto de Israel, porque era abominación. Ese efod nunca podía romperse. Y vemos más tarde que nuestro sumo sacerdote, Yeshua, su manto tampoco se rompió. Es decir, que Éxodo 28 era una profecía del verdadero sacerdote, el que ministra en el santuario celestial, porque su ropa tampoco se rompió. Símbolo o un resultado o una evidencia de que era nuestro sumo Cohen. Por supuesto, su ropa no se dividió, su túnica no se dividió, sino que se echó suertes para ver quién le tocaba. Es decir, uno de ellos se llevó la túnica entera, no se rompió, como no se rompía la ropa del sacerdote. Y eso era un cumplimiento profético, era un salmo que dice, se repartieron entre ellos mi manto y sobre mi ropa echaron suertes. Nuestro sumo sacerdote Yeshua no se le rompió la túnica, así como al sacerdote no se debía romper. Vamos a finalizar con una visión preciosísima que vio Zacarías y que dejó escrita en el capítulo 3, que tiene unos significados muy interesantes. Dice Zacarías 3, me mostró al sumo sacerdote Josué, o en hebreo Yehoshua, el cual estaba delante del ángel de Adonai, ahí estaba el ángel de Adonai, y estaba Hasatán, el adversario, traducido como Satanás, para acusarlo. Aquí hay algo muy interesante en esta visión, en este juicio que ve Zacarías.
ve al sumo sacerdote Yehoshua, era el sumo sacerdote del pueblo. De hecho, el nombre es una forma larga de Yeshua. Ese nombre, de hecho, aparece en Esdras 5.2. Si ustedes leen Esdras 5.2, ahí se lee Jesúa, precisamente. Y estaban dos, estaba el ángel de Adonai, y estaba Hasatán para acusarle. Ya sabemos que Apocalipsis 12:10 nos hablan que él es el acusador que acusa de día y noche a los santos. Y dijo Adonai a Hasatán, Adonai te reprenda, así como aparece en Judas 9, cuando contendían con el cuerpo de Moisés, las mismas palabras, Adonai te reprenda, oh Hasatán, Adonai, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y Yehoshua, el sacerdote, fíjense cómo estaba vestido, hablando de vestiduras en esta porción, estaba vestido de vestiduras viles. De hecho, en el hebreo esa palabra vil indica unas vestiduras de un pordiosero, incluso habla acerca de vestiduras de excremento, es otra expresión o traducción del hebreo. Vestiduras viles, estaba vestido Yehoshua, símbolo del pecado. Había pecado en él. Sigue diciendo, versículo 4, y habló el ángel que estaba delante del Señor, el ángel de Adonai, y el ángel de Adonai mandó a los que estaban delante de él diciendo, quitadle las vestiduras viles. Y a él le dijo, mira, he quitado ¿qué? Tu pecado. Esas vestiduras viles son símbolo del pecado. Y solo hay uno que lo puede hacer, el ángel de Adonai, que es un símbolo de Yeshua, que es en la escritura, Yeshua es el único que puede quitarnos las vestiduras viles. Y dice, y te he hecho vestir ropas de gala, ropas hermosas. Fíjense la vestidura como cobra un significado en la escritura. Las vestiduras viles, vestiduras de pordiosero, vestiduras sucias, son símbolo del pecado. Y es solamente el ángel de Adonai, Yeshua mismo, quien tiene el poder, por su sangre, de quitarnos las vestiduras viles y podernos vestir de gala. Y dijo, pongan una mitra limpia sobre su cabeza también, la mitra estaba sucia, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas. Y el ángel de Adonai estaba en pie. Y el ángel amonestó al sacerdote Yehoshua diciendo, si anduvieres por mis caminos y ¿qué? Y si cumples o si guardas mi ordenanza. Esa palabra ordenanza también se puede traducir como Torah. Si andas en mis caminos, ya sabemos que el camino también es un símbolo de la Torah, de la palabra, pero también es símbolo de Yeshua. Yeshua dijo, yo soy el camino. Y si guardas mi ordenanza, si guardas mi Torah, también tú gobernarás mi casa. Tú gobernarás mi casa. Tú guardarás mis atrios. Y entre estos, y entre estos que aquí están, te daré el lugar. Fíjense la promesa con la cual estamos finalizando este estudio. El Señor le dice al sacerdote, recuerden que nosotros también somos llamados a ser llamados sacerdotes, de acuerdo a Éxodo y Pedro, reino de sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, como vemos aquí, a su luz admirable. Aquí también Yeshua, el ángel de Adonai, le dice, si anduvieres en mis caminos y si guardas mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa. Ahí hay una promesa. Y de hecho en Apocalipsis vemos que también el Señor le dice a quienes venzan, le haré columna en el templo. Le haré que se siente en mi trono. Hay unas bendiciones para aquellos que venzan y alcancen la salvación. También tú gobernarás mi casa, guardarás mis atrios. Y entre estos que están aquí, te daré lugar. El Señor le da esa promesa preciosa a, a este sacerdote. Es la misma promesa que el Señor nos da a ti y a mí en este día.
a través de esta porción. Vamos a orar y finalizamos con algunas preguntas o comentarios y también con los saludos. Te alabamos, Señor, te damos gracias porque nos das tu palabra. Nos muestra, Señor, eh, cómo quieres, Señor, cambiar nuestras vestiduras, Señor. Estamos aquí delante de ti, conocedores de que lo más importante es nuestro interior, es nuestro corazón, lo que tú miras, Señor, allí donde hay células, donde hay neuronas que dirigen eh, el bombeo del corazón, Señor. Tú quieres morar en el centro de nuestro corazón. Te entregamos nuestra vida, Señor. Quítanos las vestiduras viles y ponnos vestiduras de gala. Las vestiduras que, como Yeshua lo mostró en su parábola, vestiduras para poder estar en la fiesta de bodas. Queremos vestir como la novia debe vestir, de blanco, con vestiduras de gala, Señor. Perdona, Señor, nuestro pecado y lo hacemos reconociendo al Mesías Yeshua como nuestro Salvador, quien es el único que tiene la potestad de salvarnos, de restaurar nuestra vida. Gracias, Señor, porque Él es el sumo Cohen, de acuerdo a Hebreos, que entró en el lugar santísimo una vez y para siempre para ministrar en favor, para dar socorro a quienes somos tentados, a quienes sufrimos pruebas y a quienes estamos en pecado. El sacrificio perfecto lo hizo Yeshua una vez y para siempre. Gracias, Señor. Aceptamos al sumo Cohen y esperamos su próxima venida y su próximo reinado. En el nombre de nuestro Mesías Yeshua. Amén.